Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los agentes libres que todavía están disponibles en este mercado de verano de 2025. La agencia libre ya ha aflojado muchísimo, quedan algunos movimientos, algunos intercambios, quedan agentes libres restringidos sobre todo, pero aquí os traigo los 23 nombres salvables que quedan, en algunos casos ni siquiera está muy claro, de cara a eso, a lo que queda de agencia libre, donde habrá algún fichaje más, obviamente, pero estos son los nombres que me parecen más relevantes. Y esto lo estoy grabando el lunes por la noche, así que a lo mejor durante la noche, el lunes para el martes, se anuncia algún fichaje más. Se acaba de anunciar, por ejemplo, el fichaje de Kyle Lowry o la renovación de Lowry con los 76ers, pero bueno, en ese caso, pues una noticia que cubrir mañana que ya veremos cómo de sorprendente o no sorprendente es. Y nada, dicho esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón. Ya os he dicho que os suscribáis. Eso, comentadme abajo lo que opináis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y en mi canal secundario en este momento debería estar publicado, aparte de que hago otros vídeos cortos ahí, debería estar publicado un directo que hice ayer en Twitch en el que tuve una charla al final con Fran y con Javi de NBA Draft Lab. Y creo que ha salido algo bastante chulo, la verdad, así que os animo a que os paséis y veáis la charla. Y nada, dicho esto, vamos a empezar con una mención no honorable, una mención deshonorable, de hecho, en Malik Beasley, que técnicamente es un agente libre. Ahora mismo nadie lo va a tocar ni con un palo, porque con los problemas en los que parece que está metido y con las historias que están surgiendo, suena bastante mal. Y al final, eso, Beasley es agente libre, ha perdido muchísimo dinero por temas de apuestas, ¿no? Y parece ser que tiene deudas y está en una situación bastante mala, y eso, nadie lo va a contratar ahora. Si luego resulta que queda libre toda culpa en medio de la temporada o algo así, alguien le ofrecerá un contrato. El año pasado fue extraordinario desde 3, pero este año no. Luego está el caso de Damian Lillard, al que mencionó también al principio porque es un caso un poco especial, ¿no? Lillard está lesionado, no va a jugar todo este año y acaban de... hace unos días se anunció ese waiver and stretch de los Milwaukee Bucks, con lo que Lillard es agente libre, podría firmar con quien sea, tal vez lo haga, tal vez no, sea como sea, no es relevante esta temporada, es relevante de cara a la próxima temporada, si es que el equipo que lo firma ahora consigue garantizar que Lillard va a estar en su equipo el próximo año. Pero bueno, es un agente libre un poco especial y por eso lo mencionamos al principio. Dicho esto, vamos a empezar por un grupo de jugadores, creo que son 6 jugadores los que voy a mencionar ahora acto seguido, que básicamente son veteranos que no sé si todavía se merecen estar en la NBA o no, pero son nombres conocidos, jugadores que a lo mejor sí que pueden aportar algo y bueno, son con los que vamos a abrir, ¿no? Y empezamos con Thomas Bryant, básicamente porque yo de entrada no tendría ningún interés en Thomas Bryant, pero nadie le puede negar que ha sido un pívot de rotación de un equipo de finales de la NBA. Casualidades de la vida, ¿no? Que haya sido así, pero al final, eso, Bryant hace unas semanas estaba jugando al baloncesto cuando el resto de agentes libres no lo estaban haciendo, y solo por eso creo que hay que tenerlo un poco en consideración, pero eso no tiene pinta de que vaya a tener mucho mercado. Luego está Seth Curry, el malo de los Currys. Obviamente, si jugó en la NBA, malo no es, pero Seth Curry es uno de los mejores triplistas que ha habido en los últimos años, y la verdad es que está mayor, es agente libre en Charlotte. Los Hornets desde luego no tienen espacio para él, y puede que alguien le ofrezca la mínima del veterano así de rebote por ganar tiro al fondo del banquillo, pero la verdad es que sus últimos ya 1 o 2 años han sido bastante poco memorables, por lo que puede que Seth Curry no vuelva a jugar en la NBA, ya se verá. O a lo mejor acaba firmando algún contrato de 10 días en medio de la temporada y se hace un hueco así, pero vamos, que ya está muy en el ocaso de su carrera. Luego está Alec Burks, que estuvo en la mínima del veterano este año en Miami y ya le queda poco también en el tanque, pero sigue siendo un anotador de segunda unidad con habilidad de creación, que puede que firme algún contrato por la mínima con alguien. Es de estos jugadores ya de el final del verano, ¿no? Pero Alec Burks tal vez, eso, firme un contrato de pretemporada y se gane el 15º puesto en algún equipo, no lo descartaría. Luego está Cam Payne, que hace nada estaba aportando en playoffs en los New York Knicks, cuando es un jugador que cuando parece que se muere, ¿no? Vuelve a revivir. Cam Payne parecía un bust al principio, luego tuvo ese momento de resurgir en Phoenix cuando había pasado tiempo hasta en la G-League, luego desapareció otra vez, y este año por la mínima del veterano básicamente era la chispa del banquillo de los New York Knicks. Ya lo sustituido por Jordan Clarkson, o sea que obviamente no estaban satisfechos del todo con él, pero bueno, es un jugador que estaba aportando algunos puntos en la segunda unidad en playoffs, y a lo mejor alguien le ofrece un contrato. Y precisamente en los New York Knicks y en playoffs jugó también Landry Shamet. Shamet es un jugador que estuvo lesionado, ya se me cruzan los años, creo que eso fue hace 2 años.
No, al principio de esta temporada estuvo lesionado y los Knicks lo cortaron porque tenía un contrato no garantizado, pero lo mantuvieron en torno al equipo. De hecho, creo que hasta firmó con el equipo de G-League. Y una vez estuvo sano, lo volvieron a contratar porque eso, había, bueno, un acuerdo previo, ¿no? Y simplemente hicieron ese movimiento para ahorrar dinero. Y la verdad es que Shamet no fue relevante en temporada regular porque Tom Thibodeau juega con 5 jugadores. A veces está obligado a jugar con 7, pero no le gusta, está incómodo con eso. Y en playoffs se vio forzado a probar algunas cosas y Shamet la verdad es que tuvo algunos minutos interesantes en playoffs. Aún así, no parece que forme parte de los planes de los New York Knicks y es un jugador que ya ha pasado por varios equipos, no se ha establecido en ninguno, pero creo que se ganará alguna mínima el veterano en lo que queda de verano. Y ya el último nombre que voy a mencionar aquí es Ben Simmons, porque Ben Simmons es agente libre. El año pasado tuvo su último año cobrando un máximo salarial, esa etapa quedó atrás y nunca va a volver. Acordó un buyout con los Brooklyn Nets, acabó yéndose por la mínima del veterano a los Clippers. Y creo que no lo hizo tan mal. Me sorprende un poco que no tengan nada de mercado. Está claro que los Clippers han buscado alternativas mejores. John Collins más Brook López, creo que están cubiertos ahí, ¿no? Pero creo que Ben Simmons debería tener un contrato por la mínima en algún lado. De hecho, me sorprende que nadie le haya ofrecido un pelín más de dinero, aunque también ha cuadrado un verano con muy poco dinero disponible. Pero habrá que ver qué pasa. ¿De verdad nadie va a firmar a Ben Simmons? No lo sé, tengo dudas aquí. Pasamos a un grupo de 3 jugadores que básicamente son jóvenes todavía. Podemos decir que 4. 4 jugadores relativamente jóvenes que no están establecidos en la NBA, pero creo que han tenido suficientes flashes en mi opinión como para tener un contrato este año y me sorprende un poco que aún no estén firmados por nadie. Aquí podría estar también Antonio Reeves porque fue cortado por los Pelicans por una cuestión de espacio, fue un pick de segunda ronda el año pasado, es un buen tirador. No lo he incluido, pero acabo de pensar ahora en él. Pero el primer nombre de esta lista es Dalano Banton. Banton es un tío que de su primer año en Toronto, donde era un base alto sin capacidad de tiro en absoluto, pero con flashes interesantes y donde no arrancó del todo, ha ido evolucionando y ahora mismo es un jugador con capacidad de anotación que ha aportado algunos minutos interesantes en la segunda unidad de los Blazers. Me sorprende que no lo hayan renovado los propios Portland Trail Blazers. Y creo que eso, que para una segunda unidad, probar suerte con un base con talento ofensivo, más del que puede parecer, no es mala idea y eso, me sorprende muchísimo que Delano Banton todavía no tenga equipo. De hecho, ni siquiera me hubiera parecido tan raro que ganase un pelín más de dinero, porque es que, bueno, no mucho, pero un poco más de la mínima. Así que a ver qué pasa con Banton. Luego está Brandon Boston Jr., que yo esperaba 100% que renovase con los New Orleans Pelicans después de años sin estar nada establecido en la NBA. Banton llegó Boston llegó a los... Por cierto, en sus zapatos tiene el logo de la PlayStation. No tengo ni idea de qué lleva ahí, pero bueno. Banton llegó a un acuerdo con Boston. Dios, estoy con Dalano Banton en el cerebro. Brandon Boston llegó a un acuerdo con los New Orleans Pelicans, firmó un contrato dual, jugó bien y se acabó ganando un contrato regular y de repente, pues eso, con el cambio de liderazgo, cambio de directiva, supongo que no hay ningún vínculo con él y no lo han renovado, lo han dejado ir y creo que eso, en base a lo que aportó en New Orleans como jugador de segunda unidad de ala, además, es alguien que se merece una apuesta por la mínima del veterano. Pasamos ahora a Jared Butler, un jugador que yo esperaba que renovase con los 76ers. Creo que es un tercer base interesante, un perfil un poco, no tan buen defensor, tal vez mejor jugador ofensivo, pero un perfil un poco Aaron Holiday, que eso, es un jugador que para mí se merece estar en la NBA al fondo de un banquillo, cobrando la mínima tal vez. Y Filadelfia ha pasado de él, han optado por buscarse alternativas y creo que alguien debería ofrecerle un contrato por la mínima. Y luego ya otro jugador que ya no es tan joven porque ya llegó con bastantes años a la NBA, es Precious Achiuwa, que ha finalizado su contrato con los Knicks y no parece que haya intención por parte de New York de recuperarlo. Lo han sustituido por Yabusele, que es un mejor jugador que él. Pero Achiuwa es un 5 pequeño, pero que rebotea, que trabaja duro en defensa, que tampoco le puedes pedir muchísimo, pero 15 minutos de energía te aporta y creo que además en una agencia libre donde los bigs están cotizados y no hay demasiados, Achiuwa debería tener un contrato. Habrá que ver dónde acaba, pero me sorprendería mucho que nadie le ofrezca nada. Dicho esto, vamos a pasar ahora al grupo, bueno, uno de los grupos finales, que es el de los veteranos un poquito mejores que los que mencionábamos al principio, que creo que eso, deberían tener un equipo 100%, alguno cobrará la mínima, la mayoría de hecho a estas alturas, alguno puede que gane más dinero. El primero para mí es Trey Lyles. Creo que Lyles es un jugador decente que ha finalizado su contrato de $8 millones con los Knicks y está claro que no va a volver a New York, sino ya
Knicks he dicho, con los Kings, perdón. Está claro que no va a volver a Sacramento, o es muy poco probable, pero algún equipo debería ofrecerle un contrato. Es un 4 con algo de capacidad de tiro, que ha mejorado en defensa y un jugador aceptable, y no es tan mayor tampoco. Luego está Chris Boucher. Boucher sí que tiene unos 32 años, pero es un jugador que debería tener a varios equipos interesados. Es un 4-5 muy delgado para jugar de pívot de manera consistente, pero es un buen intimidador con algo de capacidad de tiro, un jugador con experiencia además en Toronto y que al final, bueno, tiene muchos partidos de playoffs a sus espaldas y creo que Boucher, sobre todo en un mercado donde está claro que va a acabar firmando por la mínima o tiene pinta de que va a acabar firmando por la mínima, es un buen fichaje para cualquier equipo. De hecho, los Nuggets, que lo han hecho bien con Bruce Brown, con Tim Hardaway Jr., creo que Boucher es un perfil que les pegaba mucho. Luego está Gary Payton II, que yo creía que iba a renovar con los Warriors, pero parece que Golden State tiene otra prioridad. También tengo una ligera sospecha de que están esperando resolver la situación con Kuminga, del que hablaremos después. Y una vez se resuelva lo de Kuminga, a lo mejor sí que hacen algún movimiento más. Pero Gary Payton sigue siendo un muy buen defensor. Es cierto que con los años ya es un poco menos, es muy atlético aún así, pero es cierto que su combinación de tamaño y falta de tiro le perjudica un poco más. Aún así es un jugador útil que realmente aporta defensa y que para los Warriors será importante. Yo creo que es muy probable que acaben renovando con Golden State y de hecho no descartaría que renueve por más de la mínima el veterano, pero de momento Gary Payton es un agente libre y es un buen defensor de perímetro que nunca están de más. Y luego tenemos a Amir Coffey. Esto es más una opinión personal. Sé que Coffey hay gente a la que no le gusta nada. Yo creo que es un jugador útil que me sorprende que vaya a cobrar la misma del veterano y ahora parece que va a ser así. Pero Coffey tiene puntos, tiene algo de tamaño, un pelín de capacidad de pase. Es un jugador completo que no es buenísimo en nada, pero tampoco es malo en nada. Su peor faceta probablemente es la defensa y tampoco es que sea catastrófico. No sé, creo que Coffey es útil. Es el típico 10º jugador para un equipo que si te hace falta un partido puedes salir y aportarte 13 puntos y al día siguiente no lo juegas, no pasa nada. Pero eso, creo que Amir Coffey es un agente libre de los más interesantes que quedan ahora mismo, lo cual no habla muy bien de esta agencia libre, obviamente. Luego está Westbrook, que al final el año pasado fue un jugador como siempre polarizante en Denver, pero que tuvo momentos importantes y que realmente los Nuggets necesitaron. Este año parece que han cambiado totalmente de rollo, ¿no? Con Bruce Brown y otros perfiles diferentes. Se hablaba de que Sacramento tenía interés, pero con la llegada de Schroeder no tiene mucho sentido y no tengo ni idea de dónde va a acabar Russell Westbrook. En algún lado acabará, me sorprendería muchísimo que su carrera se acabe así, de golpe. Es un jugador que ha sido demasiado relevante y que sigue produciendo con un nivel de impacto considerable, sobre todo por la mínima del veterano en contextos donde realmente hace falta ese impulso en la segunda unidad. Y eso, Westbrook sigue disponible y a ver dónde acaba. Y ahora pasamos ya a los 3 últimos veteranos de este perfil, los que más posibilidades creo que tienen de firmar, al menos por esa tax mid-level de 5,7 millones con algún equipo, tal vez incluso un poco más. A lo mejor vemos algún single trade con alguno de estos. El primero es Malcolm Brogdon. El mercado ha estado súper silencioso en torno a Brogdon. No sé si os acordáis de que hubo un momento en el que se hablaba de un intercambio de Malcolm Brogdon. Creo que fue el intercambio de Porzingis, era como una construcción a 3 bandas. No recuerdo bien cómo fue el contexto, pero los Celtics casi intercambian a Brogdon a los Clippers hace unos años. Ahora tengo que buscar cómo era ese intercambio. Y ahora se habla, por ejemplo, de los Clippers yendo por Malcolm Brogdon potencialmente en caso de que Bradley Beal no acuerde un buyout con Phoenix, o en caso de que lo acuerde y no se vaya a los Clippers. Pero tras mover a Norman Powell y sumar a John Collins, les viene bien un jugador de este estilo. Y Brogdon, eso, está calmado en Washington. Los Wizards tienen sus derechos full berth y pueden ayudar a que llegue a cualquier equipo mediante sin and trade. Si no, siempre puede firmar por una mid-level. Pero tiene pinta de que Brogdon va a cobrar más de la mínima y eso, pues al final, después de Chris Paul, que es el siguiente del que vamos a hablar, uno de los dos bases escoltas, en este caso los dos son bases más cotizados que quedan disponibles en la agencia libre, más allá de posiblemente Bradley Beal si se acuerda de ese buyout. Y luego, como decía, está Chris Paul. El mayor problema con Chris Paul es que hace nada dijo que quiere irse a un equipo donde vaya a ser titular. A estas alturas esto es muy difícil. Estoy seguro de que tendría alguna oportunidad, pero es muy complicado. Aún así, Chris Paul, eso, puede que este sea su último año. De hecho, creo que ya, no sé si lo dijo él, no de manera oficial, pero sí que lo comentó él o alguien de su familia o algo así. Pero eso, Chris Paul es un jugador que, bueno, es un Hall of Famer indudable, un grandísimo base que ha tenido una carrera tremenda, que no ha ganado un anillo, llegó a esas finales con Phoenix, pero aparte de eso no ha tenido tantísimo éxito en playoffs. Y supongo que querrá un último intento. También es cierto que se habla de que quiera estar cerca de su familia, que si no me equivoco vive en Los Ángeles, así que está por ver dónde acaba Chris Paul, pero
pero sigue siendo un jugador con mercado que muchos equipos querrían, especialmente si al final está dispuestos a ir en la segunda unidad. Chris Paul como base suplente, aún con 45 años, que tiene 40, es útil. Y el último agente libre de este perfil veterano, luego los últimos nombres que voy a mencionar son agentes libres restringidos, es Al Horford. Al Horford junto con Chris Paul y Malcolm Brogdon creo que son los 3 veteranos establecidos. Brogdon, lo siento, pero está por debajo de los otros 2. Pero son los veteranos más cotizados que quedan. Horford, aún con su edad, es un jugador que podría realmente ayudar a un equipo de playoffs. Lo hizo con Boston hace nada, ¿no? Y los Warriors son el principal equipo mencionado, sobre todo ahora que Ayton está en los Lakers, pero Horford baraja todavía la posibilidad de retirarse, volver a Boston, de irse a otro lado. A lo mejor esta noche se anuncia lo que ocurre con él, pero eso, Al Horford sigue en el mercado y a sus 39 años este señor sigue teniendo valor porque los años pasan, hay un declive, pero sigue siendo un jugador súper inteligente a nivel posicional, que te puede aportar puntos y versatilidad. Bueno, puntos no. Te puede aportar minutos y algo de tiro de 3 en la segunda unidad, incluso como titular circunstancial si hace falta. Puede jugar de la pivot o pivot y es un jugadorazo que tiene una carrera tremenda y que se merece una última oportunidad si es que se va a un equipo con aspiraciones reales. Y luego lo que quedan son los agentes libres restringidos, que son 5 básicamente, y voy a ir un poco de menos a más a nivel de mercado en mi opinión. Isaiah Jackson es agente libre restringido, va a volver a Indiana. Los Pacers han conseguido allí Hafen un intercambio que me pareció muy bueno. Parece ser que han fichado a James Wiseman, todavía tienen a Tony Bradley. Aún así espero que traigan a Isaiah Jackson, un antiguo pick de primera ronda suyo, que se rompió el tendón de Aquiles el año pasado. Un jugador muy atlético que habrá que ver cómo vuelve la lesión. No creo que firme muy a largo plazo, habrá que ver a qué acuerdo llega con Indiana, pero eso. Creo que es el agente libre menos cotizado y en una agencia libre que siempre es dificilísimo, perdón, el agente libre restringido menos cotizado y en una agencia libre restringida que siempre es complicada, pues Isaiah Jackson no es muy relevante, pero sigue ahí. Luego está Cam Thomas, que creo que se ha llevado un golpe de realidad. Habrá que ver luego a qué acuerdo llega con Brooklyn, ¿no? Pero Cam Thomas entiendo que se considera a sí mismo una estrella por la cantidad de puntos que anota. La NBA no lo ve así. Son puntos vacíos, con poco impacto, poca defensa, poco playmaking, y sí, se ha ido desarrollando poco a poco y es un jugador con talento que puede llegar a ser útil. Yo creo que Cam Thomas va a acabar siendo un sexto hombre de élite y es a lo que tendrá que transicionar, pero ha acabado un yermo de talento donde le toca meter los puntos y él se las tira encantado, ¿no? Entiendo que Cam Thomas llegará a un acuerdo con los Brooklyn Nets, no sé por cuánto dinero, no va a ser más que la mid-level al final. 20 y algo puntos por partido eficientes se pagan, pero Cam Thomas no se va a llevar esos 25 o 30 millones que espera, me sorprendería mucho a estas alturas. El que sí que parece que está cotizado es Quentin Grimes. De hecho, ahora ojo a la posibilidad de que los Jazz se muevan a por él con esa excepción de intercambio que generaron en el movimiento de John Collins. Pero Quentin Grimes y los 76ers parece que están en tablas ahora mismo. El entorno de Grimes pide 25 millones por año. Es una calentada, se están pasando. Pero sí que creo que Grimes se merece 17 y 18 millones por año. Y habrá que ver dónde se quedan. Grimes me sorprendería muchísimo que firme por una mid-level, aparte de que ya casi nadie la tiene. Pero si acaba acordando un contrato de unos 16-17 millones por año, es un muy buen contrato, aunque a lo mejor acaba firmando algo a corto plazo, un par de añitos, porque está claro que no está convencido con el valor que le ofrecen. Grimes es bueno. Y sí, sus números están inflados por ese final de temporada en Filadelfia, pero es bueno y desde luego me gusta más que Cam Thomas. Son perfiles diferentes. Creo que Grimes sirve para ganar partidos importantes. Cam Thomas lo dudo bastante. Con el que también tengo dudas, pero que es un talento innegable, es Jonathan Kuminga. Y habrá que ver qué pasa con Kuminga. Yo creo que esto es lo que están esperando los Warriors para empezar su agencia libre, que empieza un poco tarde debido a esto, desde luego. Pero Jonathan Kuminga es agente libre restringido. Aún no es imposible que vuelva a Golden State porque su mercado está seco. Parece ser que Sacramento es el único equipo realmente interesado. Una vez más, ojo con Utah ahora. Pero Kuminga es un jugador todavía muy joven, con un físico privilegiado, con capacidad de rebote también, potencial defensivo. Hubo un momento en su segundo año en la NBA en que era un buen defensor, luego decidió que ya no le importaba. Es un jugador limitado a nivel ofensivo, o bueno, más bien a nivel de tiro, no sabe pasar el balón, es muy unidimensional, pero con este físico, el talento está ahí y alguien probará suerte. A ver quién. Y el último nombre del que vamos a hablar, y con esto acabamos con este vídeo, es Josh Giddey, que una vez más puede que Quentin Grimes sea el jugador más útil de los 5 agentes libres restringidos si quieres ganar partidos, pero Josh Giddey ha producido a un nivel muy alto en Chicago y sobre todo en la segunda mitad de temporada. Los Bulls además fueron bastante decentes en esa segunda mitad de temporada.
Y parece ser que los Bulls, bueno, se lo están tomando con calma porque al final tienen todo el poder. Habrá que ver. Parece ser que Josh Giddey quiere unos 30 millones por año. Habrá que ver a qué término medio llegan o qué es lo que acuerdan al final. Pero eso, Giddey es agente libre restringido. No espero que se vaya a ningún lado. Se va a quedar en Chicago. Sería muy sorprendente que ocurra cualquier otra cosa. Y nada, con esto hemos acabado ya de hablar de los, pues, restando a Malik Beasley y en cierto modo a Damian Lillard, pero sobre todo a Malik Beasley, pues a los 22 agentes libres más interesantes que quedan. Sé que no son muchos, pero bueno, aún hay nombres, aún hay cosas. Y vamos a acabar como siempre dándole las gracias, o bueno, por mi parte voy a acabar dándole las gracias a los miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, os agradece muchísimo. Y vamos a responder una preguntilla y acabamos, que me tengo que ir para cama, que mañana se trabaja. Y la pregunta es de DKU Sports 2. Y esta pregunta sé que la he leído en algún comentario más, además, y lo que dice es: hola Denise, tengo una pregunta. Quizás su respuesta es lógica y el caso hipotético ilógico, pero Lillard puede firmar por los Bucks otra vez, aunque haya sido cortado ahí, como con un contrato de la mínima y así. No. En el momento que un jugador es cortado por un equipo, no puede volver a firmar con ese equipo durante un año de calendario, o al menos hasta el final de esa temporada. Como Lillard ha sido cortado ahora, no sé si técnicamente fue cortado en la temporada pasada o en esta. Yo creo que en esta. Sí, seguro que en esta. Por lo que Damian Lillard no podría volver a Milwaukee hasta la agencia libre de 2026. De todas formas, no va a pasar ni de broma. O sea, Damian Lillard no quería ir a Milwaukee originalmente, formó parte del intercambio y luego se conformó, se lesionó ahí y lo cortaron básicamente de manera unilateral, sin contar con él. Lillard ni de broma vuelve a Milwaukee. Nunca. O sea, solo jugar en otro equipo. Pero eso, aún si las relaciones fueran buenas y quisiera volver, no puede. Lo que sí que tendría que confirmar, creo que si Lillard firma con un equipo diferente, luego sí que podría ser intercambiado por parte de ese equipo a Milwaukee. No, me parece que tiene que haber dos intermediarios, si no recuerdo mal. O sea, hipotéticamente Lillard podría firmar ahora con los, yo que sé, Miami Heat, y luego ser intercambiado desde Miami a otro equipo, y entonces ese otro equipo sí que podría enviarlo a Milwaukee. Tendría que ser como en 3 plazos. Pero eso tendría que confirmarlo, no me acuerdo bien. Sea como sea, Lillard a Milwaukee no vuelve. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.